He titulado la reflexión de esta mañana La coronación del rey. Y quiero invitarle a que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 21, los primeros 11 versículos que relatan justamente esa entrada tan especial, para que después reflexionemos por algunos momentos en ese párrafo de la Escritura. Mateo capítulo 21, comenzando en el versículo 1, dice el texto de esta manera: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelo a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu reino viene a ti, humilde, montado en un asno y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús le había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y concluye el pasaje: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y la multitud contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender esta profecía que se cumple en ese momento tan especial, previo a la Semana Santa, a los hechos que acontecieron después de la aprehensión de Jesús, el juicio, la crucifixión y la victoria final que celebraremos, recordaremos una vez más el domingo, que es la resurrección. Señor, gracias por el privilegio de escudriñar tu palabra. Señor, que podamos encontrar aplicaciones prácticas y directas para nuestras vidas en este tiempo, después de muchos siglos que esto ha acontecido. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La última semana, en el tiempo del ministerio público de Jesús, comienza con lo que solemos llamar y con lo que hemos mencionado a lo largo de esta mañana, la entrada triunfal a Jerusalén. Algunos pequeños detalles que no son trascendentales, pero que tal vez en la lectura, como aparece este relato en los 4 evangelios, alguno puede tener una pequeña diferencia, lo cual no quiere decir de que no era así como había sucedido, sino tal vez el escritor decidió no incluir todo eso. Hay alguna pequeña diferencia acerca si la entrada a Jerusalén fue el domingo final al tiempo de la tarde o si fue el lunes por la mañana. Por supuesto, eso no cambia la cuestión. El tema es que Jesús ingresó para cumplir con esa profecía. O sea, la mayoría, y por eso lo recordamos, se inclina por supuesto a que fue el día domingo, cuando Jesús entra cabalgando, dice, en un asna, en un pollino, dice, de asna de bestia de carga. Así también algunos incluyen el pollino y otros no lo hacen, pero tiene algún significado profético con respecto a que el pollino era lo que sería el hijo, la cría, mejor dicho, para que sea más exacto como animal, la cría de esa asna que no había sido montada, y eso era parte de la profecía. Por eso les digo, algunos relatos usted los encuentra, en otros no los encuentra, pero eso para nada descalifica la situación.
O sea, Jesús estaba haciendo el cumplimiento profético de lo que la Escritura mucho tiempo antes ya había anunciado que esto iba a suceder. En cualquier caso, fuera el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, fuera montado en uno o en otro, lo importante no tiene que ver con la cronología o las situaciones, sino con la esencia central, que es la cristología. O sea, lo que tiene que ver con la profecía que estaba anunciada y que debía cumplirse de esa manera en ese momento. El Señor venía a su ciudad, al santuario, aquello donde realmente se celebraban todos los hechos trascendentales. Están a punto de celebrar la Pascua, por lo tanto mucha gente estaba accediendo a esta ciudad central religiosa. Ahora, lo que estaba pasando allí es que en alguna manera la religión de ese momento, de esa situación cuando Jesús está entrando, estaba evidentemente en decadencia. O sea, la religión había quedado realmente desprotegida, sin espíritu. Y lo que había crecido paralelamente era una situación comercial. O sea, el patio del templo se había inundado de personas que hacían cambios de moneda dependiendo de dónde se venía, y se vendía todo tipo de cosas, especialmente para hacer las ofrendas. Así que había cambiado el sentido original para lo cual el templo había sido construido, para la presencia y la adoración de Dios, y se había transformado en un mercado donde comerciantes lucraban y donde religiosos de la época permitían y también tenían sus dividendos. Ahora, si usted se pregunta por qué le puse título a esta reflexión, La coronación del rey, es porque quiero hacer un paralelismo, si usted me lo permite, con una coronación que se hace todavía hasta estos tiempos. No hemos tenido reyes ni reinas en los últimos años, en los últimos siglos. Nuestro país, por supuesto, por no ser un estado donde monárquico, o sea, donde tenemos reyes o reinas, no tenemos mucho conocimiento o no nos da mucho interés en conocerlo. Pero sí los ciertos países, especialmente europeos, que han tenido a lo largo de muchos siglos rey o reinas, han hecho celebraciones muy particulares. O sea, nosotros, al no estar acostumbrados, a veces solamente lo hemos visto. Creo que la última fue la de la reina Isabel, que sí se televisó, y creo que hay algunas películas o filmaciones con respecto a eso, pero no le hemos dado mucha importancia. Ahora, ¿qué se acostumbraba en aquello? Estaba marcada, por supuesto, por una pomposa celebración, ¿no?, con todo lo que uno pudiera pensar de que se puede hacer en una coronación. Era una clara muestra de autoridad y poder, y que se establecía cuando el rey o la reina recibían en primer lugar la corona, el cetro o el bastón de mando, y había una aplicación más que era una manzana de oro que representaba la eternidad aún trascendental después de su muerte del rey. Otros símbolos también de autoridad y de ingreso era el famoso carruaje. Los caballos que tiraban de eso eran elegidos de manera especial porque tenían que ser impecables. El carruaje tenía adornos, muchos de ellos bañados en oro, como los pasamanos de donde el rey se tomaba para subir. O sea, todo esto majestuoso y pomposo desencadenaba o terminaba en lo que era la coronación. Allá por el año 1838, quizás una de las coronaciones más esplendorosas, que es la famosa Reina Victoria de Inglaterra. Dice, si usted lo puede encontrar, no es algo que que no esté a disposición de conocimiento, que la altura de la corona era de unos 31 centímetros y medio, una cosa más o menos de este tamaño,
pesaba aproximadamente 1,280 kg. Esa fue la primera. Dice que Victoria no la podía sostener, así que 3 veces se hicieron cambios para que bajara su peso. Pero hay un detalle muy interesante. Escuche esto. Tenía 4 diademas y se componía de 2.868 diamantes, para las mujeres que les gusta esto, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. Y se estima que su valor aproximado para esta época sería nada más y nada menos como 4.200.000 euros el valor de la corona. Si alguno se la quiere poner, está barata, está en precio. Ahora, ¿por qué le he hecho toda esta pintura? Porque quiero hacer un comparativo. Estamos hablando de la coronación de nuestro Rey, el Señor Jesús. Entonces, cuando hacemos ese comparativo con la entrada triunfal de Jesús, la distancia entre esa coronación y la otra es abismal. No solo por su majestuosidad, sino también por su significado. La primera, o sea, cualquier reinado terrenal, representa el poderío y el sometimiento del pueblo. En cambio, la de Jesús representaba humildad, entrega, amor, soberanía espiritual o libertad espiritual. Y Jesús mismo se autodefinió cómo sería como rey, que Él vino para servir y no para ser servido. En lo terrenal no hay ningún rey que salga a servir, sino que tiene súbditos que lo sirven permanentemente, ¿no? Así que es muy interesante el comparativo. Entonces, quisiera que pudiéramos entrar en el texto de esta mañana para ver 3 aspectos de esto, pensando en lo terrenal y en lo espiritual, para que podamos poner en balance y equilibrio y sacar para nosotros enseñanza de la palabra del Señor. La primera cosa que quiero que veamos es el ingreso del Rey, el Señor Jesucristo. El ingreso de Jesús a Jerusalén se da en medio de una serie de pequeños incidentes o grandes incidentes, depende cómo lo querramos ver. La primera es la purificación del templo. O sea, lo que acabo de contar en la introducción. El patio se había hecho un puesto de mercaderes donde realmente había toda una romería de cosas que ocurrían allí que no tenían nada que ver con lo espiritual. Si usted encuentra algún paralelismo con la época, si ha asistido a alguno de los lugares donde este tipo de cosas se dan, es interesante el comparativo. Así que allí entró Jesús para hacer esa purificación de ese templo. Después viene la famosa maldición de la higuera, donde Jesús no encuentra fruto y también hace allí una enseñanza de eso. Y en tercer lugar, antes de que fuera el mismo juicio, está la demanda que los religiosos le hacen a Jesús con respecto a con qué autoridad haces estas cosas. O sea, ¿cómo es que tú puedes hacer esta limpieza en el patio? ¿Cómo es que puedes maldecir una higuera para que no dé fruto? ¿Cuál es la autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? A lo cual, por supuesto, hay también una enseñanza por parte de Jesús. Ahora, todo esto estaba produciendo una tensión y una rispidez entre los religiosos de la época y Jesús, al punto tal de que culminó, por supuesto, con el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús, cosa que ya había sido planeada, pensada con anticipación. Es muy interesante notar la importancia de los acontecimientos en esta última semana. La atención está centrada en los 4 evangelios. Nosotros estamos en esta mañana viendo lo que Mateo presentó, cómo planteó la entrada triunfal, pero cada uno de los evangelios utiliza una parte muy importante para la última semana. Si usted mira, estamos en el capítulo 21 y esto va a terminar en el capítulo 28, o sea, Mateo le dedica 8 capítulos a esa última semana, todos los acontecimientos. Eso nos da la dimensión de la importancia que es esa última semana, los hechos que Jesús protagonizó y también el final, cuando viene el juicio y viene la crucifixión y finalmente la resurrección.
Es importante entonces tener en cuenta esto. Esos hechos que sucedieron durante esa semana, donde Jesús entró a Jerusalén sentado, como decía, en ese pollino, que significaba justamente lo contrario al ingreso de un rey que venía de una batalla triunfadora. Están en este momento sojuzgados por el Imperio Romano. Cada vez que alguien ganaba una guerra e ingresaba, ¿no?, montado, dice, en corceles blancos que representaban la fuerza, que representaban la guerra y la victoria. Jesús, todo lo contrario, muestra la otra cara, montado, dice, en un pollino que no tenía ni el poderío, ni la fuerza, ni la velocidad para demostrar de que era la manera en que debía suceder las cosas. Ahora, la multitud salió a darle a Jesús una bienvenida, tendiéndole mantos delante de él y palmas, dice, a su paso. Lo vitorearon, o sea, lo coronaron, lo anunciaron, lo adoraron con esta expresión: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigía hacia el templo, donde él mismo le había enseñado durante mucho tiempo a la gente, no solo le enseñó vivencias y valores para la vida, sino en muchos casos los sanó y también produjo libertad espiritual a aquellos que estaban poseídos por demonios en esa época. En esta situación es cuando Jesús también produce aquella famosa limpieza, como decía, que Marco la relata de esta manera. Dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. De esa manera Jesús entra triunfalmente a Jerusalén para anunciar qué tipo de Mesías, qué tipo de rey y qué cumplimiento iba a hacer de lo que era su tarea. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén y hacer pública su declaración de ser Mesías y Rey era el cumplimiento de una antigua profecía. Mateo dice que el Rey viene sobre su asno y que fue el cumplimiento exacto de lo que Zacarías, libro del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, dice de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, viene tu rey y vendrá a ti. De esta manera, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es las expectativas del rey que no cumplió con lo que ellos estaban esperando. El rey que no cumplió con las expectativas. O sea, ¿qué estaban esperando y qué fue lo que Jesús ofreció? Jesús iba en ese asno hacia la ciudad capital como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas para él, para recibirle como un rey, subiendo hacia el palacio, que en este caso no era un palacio real, sino estaba subiendo hacia el templo, que era el lugar donde Dios Padre había garantizado su presencia. No subía a un palacio terrenal, sino a un palacio espiritual. Era el templo donde estaba garantizada la presencia de Dios. Su reino no era un reino terrenal, no era lo que venía, sino un reino espiritual. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él lo merecía, porque era sin pecado, porque era el enviado del Padre que venía a cumplir con la tarea de salvación. Ahora, al colocar los discípulos y las personas los mantos, era un acto de homenaje a la realeza que representaba Jesús. Estaban declarando abiertamente de que Él era el Rey y el Mesías que habían estado esperando y que en muchos de los casos hasta el día de hoy muchos lo siguen esperando. Hosana al Hijo de David, dice la expresión. O sea, esta era una abierta adoración mesiánica. Ellos declararon a Jesús no como un Salvador terrenal
Hosana, como decía bien Tony, significa sálvanos ahora. Era una expresión que se le hacía a los reyes en momentos de grandes necesidades. Hace algunos domingos atrás hemos hablado y hemos mencionado el pasaje del sitio a Samaria, allí en Segunda de Reyes 6, versículos 26 y 27, donde frente a la necesidad de comida que estaban padeciendo por más de 3 años del sitio a Samaria, dice, una mujer al ver al rey que pasaba por la muralla, le gritó, Rey y Señor mío, sálvanos. O sea, ese era el clamor que siempre se le pedía a un rey cuando estaban en necesidad, a lo cual, por supuesto, el rey contestó, porque era un rey terrenal, no era Jesucristo, dijo, si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares? Evidentemente, Jesús era ese Salvador que estaban esperando, pero no habían entendido el mensaje central. Ellos abiertamente le dieron a Jesús el título apropiado, Mesías, Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como Salvador de sus pecados. La profecía del nacimiento de Jesús, cuando Simeón toma al niño Jesús en sus brazos y hace aquella profecía en Mateo 1:21, dice, y María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Escuche esto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, esto estaba declarado, esto estaba profetizado. Sin embargo, los que estaban viendo entrar a Jesús como Mesías en esa entrada triunfal no estaban entendiendo eso, estaban esperando otra cosa. Ellos le dieron la bienvenida con el deseo de tener un libertador mesiánico. O sea, alguien que los llevaría a levantar una rebelión, un alzamiento contra los romanos en ese momento, que eran el imperio que estaba sojuzgando a los israelitas. Hubo muchos que tal vez creyeron de que para eso venía Jesús y no para otra cosa. Pensaron que Jesús sería el gran libertador temporal de lo que estaban viviendo. Estos son los mismos que vitorearon a Jesús como el Rey, el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo recibieron como el Hijo de David que venía en su nombre. Pero ¿saben lo que aconteció? Cuando Jesús no cumplió con sus expectativas, por eso dije que era un rey que no cumplió las expectativas temporales de los que estaban allí. Cuando Él se negó a liberarlos y de llevar adelante, de liderar una rebelión masiva contra los romanos, la muchedumbre rápidamente cambió en contra de Él. Y en solo pocos días, o sea, estamos hablando de domingo, lunes, al día viernes, el día del juicio, día jueves, el día viernes, el día del juicio, cambiaron de grito. Y según dice Lucas 23, el grito cuando Pilato preguntó, ¿qué quieren lo que hagan? Gritaron, crucifícalo, crucifícalo. En muy pocos días, en muy poco tiempo, las expectativas centradas en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que había sido anunciado en su nacimiento y que Zacarías mismo en su profecía vuelve a decir, viene el Mesías, el libertador espiritual. Ellos no entendieron. Y aquellos mismos que vitorearon y aplaudieron a Jesús como un héroe, pronto los rechazarían, lo abandonarían y lo dejarían que fuera crucificado en la cruz. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes y de discordancias entre las aplicaciones que a veces nosotros mismos como cristianos hacemos en estos tiempos. Porque uno se pregunta, este pasaje tiene tantos años, más de 2000, ¿qué significado, qué importancia tiene? ¿O simplemente lo recordamos cada año en esta misma fecha como una religiosidad, como algo que hay que decir o que hay que recordar?
Pero ¿qué significado, qué importancia tiene para nosotros en este tiempo? La historia triunfal está llena de esas cosas. El rey que vino, nuestro Señor Jesucristo, vino como un siervo humilde, dice, montado en un pollino, no presumiendo absolutamente nada, como entraban los reyes victoriosos en briosos corceles blancos, no con vestiduras reales, sino vino con ropas de pobre y humilde. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes terrenales, sino vino a conquistar con amor, con gracia y misericordia, y su propio sacrificio era en favor de su pueblo. Vino para dar libertad de sus pecados. Su reino no es a través de utilizar un ejército y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista naciones, sino conquista corazones y llena mentes con paz. Su mensaje es de paz, es la paz de Dios, es la paz que no es temporal. Mi paz os doy no como el mundo la da, o sea, garantías por un poco de tiempo. La paz que Jesús estaba trayendo era eterna si realmente entendían el proceso. Por eso, si Jesús ha hecho una entrada triunfal y espiritual en tu corazón, en mi corazón, lo que se debiera reflejar es justamente que Él reina ahí con paz y con amor. Su mensaje de paz con Dios no es temporal. Y nosotros como seguidores debemos exhibir las mismas cualidades. El mundo hoy debería ver en nosotros que la entrada triunfal de Jesús en nuestro corazón cuando le aceptamos como Señor y Salvador debe reflejar ese amor y esa paz a la cual Jesús vino para dar. Por eso la entrada triunfal tiene un significado muy importante para nosotros. No debemos confundirnos como se confundieron los antepasados. Tal vez si nosotros hubiéramos vivido en esa misma época, también hubiéramos pensado de la misma manera. Hubiéramos estado esperando un libertador temporal. Y tal vez en este tiempo, con las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en este mundo, estamos pensando lo mejor en libertades a corto plazo, en libertades temporales. La tercera cosa que quiero mencionarle en esta mañana es una coronación distinta. Vimos en la introducción cómo eran las pomposas coronaciones de los reyes o de las reinas en la antigüedad. Pero acá nosotros vamos a ver algo totalmente diferente. El Señor como rey iba a entrar en la ciudad, que era la sede, por supuesto, de su reinado ahí en la tierra. Lo hacía de forma humilde, como correspondía a la misión y servicio que el Padre le había encomendado a él para hacer. La humildad de cabalgar y el manto usado por los discípulos que pusieron al servicio del rey no le quitan ni le restan solemnidad a ese ingreso. Hubiera sido de la misma manera que cualquier gran rey o monarca. Era un cortejo voluntario de aquellos que habían entendido, que habían acompañado al rey. Los mantos eran una pieza de alto valor para ellos. ¿Sabe por qué? Porque no era tanto el valor monetario, sino el valor de servicio que proveía el manto. Si ustedes recuerdan en algunos mensajes anteriores, dice que a un reo se le podía quitar todas las cosas por las deudas que tuviera, pero lo que no se le podía quitar porque no estaba permitido por ley era su manto, porque era lo único que lo cubría. Ahora, eso que era lo más importante para esas personas, dice, lo pusieron a los pies de Jesús. Y esto nos lleva a una reflexión de mayordomía para nosotros en nuestra época. ¿Qué cosas estamos poniendo a los pies de Jesús? ¿Qué es lo más importante que tenemos? ¿Qué cosas tal vez estamos negando en no entregarlas al servicio del Señor cuando Él las reclama? Estos dieron todo, lo más importante que tenían, lo que no se le podía quitar ni siquiera por ley, lo pusieron
a los pies del Señor. Y es para una buena reflexión en este tiempo en que estamos meditando sobre esta entrada triunfal. Si Jesús vive y reina en nuestros corazones, entonces también debemos ser buenos mayordomos y estar listos para poner todo lo que el Señor reclame en este tiempo delante de Él. Jesús venía para cumplir la promesa de la primera parte de la profecía que estaba anunciada ya con mucha antigüedad. Isaías dice la fundamentación de lo que Jesús venía para hacer. Isaías 61, versículos 1 y 2, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Para eso ha venido el Señor. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los que están prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y en el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús hoy en nuestras vidas y a través de nosotros? Estamos proclamando este anuncio. Si Jesús vive y reina en nuestros corazones, si es el príncipe de paz, si es el que nos ha salvado, ahora estamos en las condiciones de poder servir. El Señor como rey entró montado en ese pollino, porque venía entrando el cordero predestinado para el sacrificio. El cordero sin mancha, dice la Escritura. El cordero perfecto que era Jesucristo venía para ser sacrificado unos días más adelante para salvar a su pueblo. Esta era una profecía que estaba siendo cumplida, que se iba a dar tal cual como Zacarías dice que iba a suceder. Este Jesús, justo, salvador y humilde, estaba entregando su vida por todos nosotros. Ese es el regocijo que debía tener el pueblo y entender para qué estaba llegando Jesús en ese momento. Sin embargo, no se entendió de esa manera. Fue un momento emotivo. La profecía iba cumpliéndose minuciosamente, paso por paso, como estaba escrita. Qué tremendo es que conocían las Escrituras, pero se habían olvidado de esas cosas. O sea, muchas veces conocemos muchas cosas de las Escrituras, pero a la hora de la aplicación, a la hora de la necesidad, nos olvidamos de las promesas del Señor. Y comenzamos a vivir por vista y no por fe. Y comenzamos a actuar en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas que el Señor nos puede dar para enfrentar las situaciones que nos toquen vivir. Su entrada a Jerusalén en medio de cantos y alabanzas finalmente terminó en una coronación. Su entrada a Jerusalén en medio de cantos y alabanzas finalmente terminó en una coronación. Pero esta corona no tenía diademas, ni zafiros, ni esmeraldas, ni valía los 4 millones, porque valía la vida. Era una corona que había sido tejida con espinas. Y esa es la corona que portó nuestro Rey y Salvador. La corona que perforó su cabeza y derramó su sangre. Así fue coronado nuestro Rey. Él moría en la cruz por nosotros. Él lo hacía no para salvarnos de cosas temporales, sino para darnos libertad y vida eterna y perdonar nuestros pecados. Déjeme concluir en esta mañana. El pasaje termina de esta manera. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y se preguntaban, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
El rey entró ese domingo en la ciudad, no tenía riquezas humanas, aunque era el poseedor y el dueño de todo lo creado. Su entrada en mansedumbre y humildad representaba aún lo que él mismo era, un rey accesible a lo cual cualquiera podía acercarse y disfrutar de su plenitud y de su salvación. Quizás hoy aquí estemos algunos que a lo mejor pensamos que no merecemos acercarnos a Dios, o que tal vez este rey que fue crucificado y derramó su sangre para salvación de todo aquel que cree, no sea algo que nosotros conozcamos. Tal vez en esta mañana, después de escuchar esta reflexión, te pregunte, ¿y quién es Jesús? ¿Cómo termina el pasaje? O tal vez lo conoces un poco, pero estás confundido acerca de lo que esperas de Él. Como en el pasado, ¿tienes a un Jesús como Salvador o solamente como libertador de tus problemas terrenales, económicos, de salud o problemas varios? No es que esté descalificando o diciendo que Jesús no actúa hoy para sanarnos, para darnos libertad económica. No estoy diciendo eso. Digo, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? De eso se trata la entrada triunfal. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? La pregunta personal en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé que Él vive en mí? Y si no es así, ¿cómo lo busco? Este es un tiempo especial porque estamos acercándonos a recordar aquello máximo que nadie podía hacer, morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y si en esta mañana estás aquí y no has tenido esa experiencia, si como estos te estás preguntando, ¿y quién es Jesús? Jesús quiere ser tu Salvador. La Escritura dice de que si tú abres tu corazón, confiesas tus pecados, te arrepientes de ello y recibes a Jesús, Él entrará en tu corazón y será tu Señor y tu Salvador. Y la paz que el mundo no te puede dar, Jesús te la dará. Eso no quiere decir que habrá ausencia de problemas. Los problemas podrán estar, pero tendrás una nueva actitud, una nueva fe que te servirá para enfrentar los problemas de esta vida. Una cosa es caminar solo en esta vida y otra cosa es caminar con Jesús en nosotros. Porque eso cambia y eso hace la diferencia. Por eso, si en esta mañana todavía no has tenido esa experiencia de recibir a Jesús como Señor y Salvador, quiero invitarte a que lo hagas. No tienes que hacer nada espectacular, simplemente allí donde estás, ora al Señor y dile, Señor, perdóname mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho, pero te necesito, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y Él lo hará. Si al final de este encuentro deseas hablar con cualquiera de los pastores o los líderes, estamos dispuestos para ayudarte a comprender qué es lo que has hecho y qué es lo que tiene Jesús para ti. Y si tú eres un cristiano de mucho tiempo, pero este tiempo ha sido un tiempo raro en tu vida, muchas cosas te han pasado y has mirado para atrás o para adelante o para arriba y te has preguntado, ¿qué pasa? Señor, ¿dónde estás? Piensa que Él está en tu corazón y sigue estando allí. Simplemente cambia tu mirada, que tu objetivo esté centrado en fe. Camina por fe y no por vista. Anda confiando de que pase lo que pase, Él está en control de la situación, de que Él realmente es el que guía tus pasos. Y acontezca lo que acontezca, Él dará finalmente la última palabra de libertad. Por eso, reafirma tu fe, renueva el pacto con el Señor. El próximo domingo estaremos celebrando para el final la Cena del Señor, que es justamente la renovación de ese pacto. Aquello que Jesús ya hizo en la cruz y que está esperando
que si no lo has hecho, lo hagas hoy mismo. Y si estás distanciado y si estás pensando de que algo no está funcionando, vuelve a mirar a la cruz, que ahora está vacía, porque Jesús está en su trono y reina eternamente y viene para darte libertad. Créelo. No seas como estos que pensaron, ¿y este quién es? Este es Jesús, el Salvador y Señor de este mundo. Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordar aquellos hechos tan lejanos, pero tan vívidos y reales para nosotros en este tiempo, que tienen que ver, Señor, con tu entrada triunfal. Ese rey que en humildad entró para portar ahora la corona de espina, para ser sacrificado en la cruz, para entregar su cuerpo que sea partido y su sangre derramada, pero que traen remisión, libertad, perdón de pecados, lo mismo que fue anunciado el día de tu nacimiento. Señor, gracias por esta mañana. Ruego por los que estamos aquí en esta mañana, si existe en nosotros algún tipo de duda, si existe en el corazón o en la mente de alguno de nosotros acerca de quién es Jesús, que en esta mañana podamos buscarte de todo corazón y tener un encuentro personal. Señor, si somos cristianos de tiempo y estamos tambaleando en nuestra fe, que tu palabra de esta mañana, Señor, reafirme esos conceptos. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hosana que viene para salvarnos espiritualmente y a superar las barreras temporales. Ayúdanos, Señor, a entenderte como verdaderamente tú quieres que te entendamos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque sin el paso tuyo en la cruz, nosotros hoy estaríamos perdidos. Pero gracias por eso, Señor, porque tenemos salvación y vida eterna. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.